más. Javier del Pino. Quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. All the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your. Están por aquí nuestros científicos, resistentes a cualquier virus, iba a decir, pero bueno, informáticos. De los otros, de vez en cuando caen. Javier San Pedro y Pere Estupiñá, desde Buenos Aires. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, yo listo para ir a votar. ¿Tú, Pera, lo habrás hecho? No, esta vez no, lo siento. Bueno, claro, tienes que votar por correo, es complicado, hay que pensarlo con tiempo. Sí, porque además todavía no tengo los datos en Argentina, entonces ha sido un caos. Pero la próxima, seguro. Pues no habrá que esperar. No te preocupes, dentro de un par de meses. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, pero Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El cazador de cerebros. Hacía la mención del virus, porque supongo que los oyentes de la SER nos han oído mencionarlo muchas veces esta semana. En la SER hemos sufrido un ataque informático y parece que un ataque similar puede poner en riesgo también información sensible de ciudadanos argentinos, porque Everis, que es una de las empresas afectadas, es la encargada de administrar el sistema de gestión documental electrónica del gobierno, algo así como una sede electrónica donde los argentinos realizan trámites oficiales, expiden documentos. Se puede parar el país, bueno, más de lo que habitualmente está parado Argentina, ¿no? Sí. O sea, no están hablando mucho porque alrededor de los ataques informáticos hay cierto secretismo, pero ocurren muchísimo más de lo que nos imaginamos. O sea, yo conozco centros de investigación españoles que han llegado por la mañana a trabajar los investigadores y de repente se han encontrado en las pantallas de los ordenadores como unos mensajes diciendo: oye, la información está encriptada, si queréis que os devolvamos esta información, pagad tanto dinero en bitcoins. Es lo que se llama el ransomware, ¿no? Con una técnica que llaman phishing. Phishing es como pescar, ¿no? Y es casi como de ingeniería social, donde tienen que diseñar archivos que sean suficientemente atractivos para que alguien los abra. Y de Everis creo que se llamaba algo así como convierte el himno del Athletic con letras de Joaquín Sabina. Vaya, pobre Joaquín. Y sí, pero esto ocurre en las empresas, pero nos puede ocurrir a nosotros, ¿eh? Yo es que hace un par de semanas recibí un mail de estos de phishing diciéndome: hemos podido acceder a las fotos que tienes en Google Fotos, y si no quieres que liberemos que hagamos públicas algunas de tus fotos comprometidas, nos tienes que ingresar no sé cuántos, no me acuerdo cuántos bitcoins en tal dirección. Obviamente era falso, pero quizás una de cada 1.000 personas o una de cada 10.000 personas pican y caen en estas redes de phishing. O sea, los ataques informáticos, y luego a nivel internacional de espionaje y de ataques a infraestructuras críticas, a centrales nucleares. En Irán hubo uno que lograron cambiar la velocidad de las turbinas de enriquecimiento de uranio y se cargaron aspectos de su programa. Inactivaron por completo una central nuclear iraní. Por eso el ataque venía de Estados Unidos.
Exacto. Y de hecho, ese ransomware o ese virus se ha utilizado después por los hackers para recombinarlo con otras líneas de código y generar nuevos ataques ransomware de este tipo. Pero tú sabías que el ataque era falso porque no tienes fotos comprometidas. Puede ser que tenga alguna, tampoco lo voy a decir ahora en domingo por la tarde en el A Vivir, pero justo porque había leído sobre todo este tema, vi que era un clarísimo ejemplo de phishing, del estilo de este mail que habréis recibido de soy un nigeriano sí, que un príncipe necesito nigeriano hacer y tal, sí. una transacción. Pues yo hablé con hackers y me dicen, es que hay algunas personas que pican. Y esta es la estrategia. Dices, sí, eso es absurdo, esto nadie le hace caso. Bueno, con que le haga uno de cada 10.000 ya ganan. Oye, dos cosas rápidas. La primera, Pere, tú acabas de estar en Río de Janeiro, has recogido otro premio también por El Cazador, ¿no? Sí, internacional, y muy contentos desde luego, y la posibilidad de visitar Río que no conocía, que es las playas están muy bien, pero las playas las tenemos en el Mediterráneo también, pero la sensación de estar en medio, una ciudad en medio de la selva con estos montes que igual te pasan monos, me fascinó Río de Janeiro, sí. Bueno, y la otra noticia que es de esta semana, y seguro que queréis hacer algún comentario, es que ha fallecido Margarita Salas, hemos hablado de ella en alguna ocasión en este espacio, una de las mayores científicas españolas del siglo XX, tenía 80 años. Margarita Salas nos remonta a los orígenes de la biología molecular en España, y si ha tenido una cualidad Margarita Salas durante toda una vida profesional, en la que ha formado a generaciones de científicos jóvenes, es su apuesta por la ciencia básica, por entender las cosas a fondo, los procesos naturales a fondo. Y paradójicamente su investigación dio lugar a la patente más cuantiosa, por la que más ha cobrado el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, que ha producido unos 6 millones de euros y un negocio de 150 millones en una cosa de la que Pera sabe mucho, que es la PCR, porque creo que Pera se forró a hacer PCRs en el Hospital de Tarragona. Sí, no me lo recuerdes. No puedo sumar mucho más a las palabras de Javier. O sea, fue la científica española más importante del siglo XX, y es verdad que por el hecho de ser mujer se habló mucho de ella como ejemplo de mujer científica, pero es que además de eso su contribución, fue pionera en toda esta toda esta biología molecular que en España está muy desarrollada, y ella fue de las principales impulsoras. Sí. Oye, y una noticia más que me gustaría que me explicarais. Sabéis que se ha publicado que el científico español Juan Carlos Izpusúa, junto con científicos chinos, ha logrado cultivar embriones de mono fuera del útero durante los 20 días posteriores a la fecundación. De nuevo, aquí lo que quiero que me digáis es qué puede significar esto dentro de 20 años. Pues ojalá, la idea es que sirva para producir tejidos y órganos humanos para trasplantes en otras especies animales. Se habla mucho de los cerdos, es posible que parte de la investigación haya que hacerla en primates, que son mucho más próximos a nosotros. Ese es el objetivo final, ¿no? También hay un objetivo básico, que es entender el proceso más importante de la biología del desarrollo animal. En todos los animales ocurre cerca del inicio del desarrollo, y en el caso de los humanos y de los primates a los 20 días precisamente es la gastrulación. Es por la que imagínate un balón poco inflado. Eso se llama blástula. Ahora métele un dedo, presiónale con un dedo por un extremo, y si sigues haciendo eso, un poco con la mente más que con el balón de verdad, vas a obtener una estructura que tiene 2 capas en lugar de una sola. Y por este y otros procesos se acaban generando 3 capas, monocapas de células. La de más fuera se llama ectodermo y da lugar a la piel, el cerebro y el sistema nervioso. La de en medio da lugar a todos los músculos del cuerpo, y la de dentro a nuestro tubo digestivo, el estómago, el intestino y las vísceras asociadas como el hígado, el páncreas, etcétera. Este es el plan general, arquitectónico general de todos los animales. ¿Y ocurre en los 20 primeros días? En el caso de los primates y de los humanos, sí. Y hasta ahora solo se había investigado hasta los 14 días, pero saltar de 14 a 20 días parece poca cosa, ¿no? Son 6 días más, pero es justo cuando ocurren los procesos más importantes de la vida de un individuo, realmente, y entenderlos
pues nos llevará a multitud de aplicaciones biomédicas. Qué bueno. Recuerdo que hay un número de teléfono disponible, por si al final tenemos un par de minutos para charlar o para preguntar algo a Pere de Javier, aunque habitualmente nos faltan minutos más que nos sobran, pero lo intentamos. 638-855-349 es un número de WhatsApp, pueden enviar un mensaje o dejar una nota de voz. 638-855-349. El de la ciencia es un mundo en el que abundan los conflictos de intereses, lo sabéis de sobra, pero hay terrenos que se llevan la palma. Uno de ellos es el del espacio. Tú, pero me cuentan que acudiste hace unos días a una conferencia en la que un científico se preguntaba hasta qué altura llega el territorio de un país. Y esa pregunta es ideal para charlar en este espacio, ¿no? Siempre hablamos del espacio aéreo español, pero claro, ¿hasta dónde llega ese espacio? ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo pone? ¿Cómo se vigila? Claro. De hecho, era alguien que conocía mucho la ciencia, pero es un abogado. El que conoce muy bien todas las problemáticas que pueden derivar de la colonización del espacio, y se planteaba como abogado cuestiones que científicos no nos preguntamos como científicos. Yo cuando le vi en la charla planteándose esto que acabas de explicar, o sea, el espacio aéreo de un país, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede pasar un satélite por encima? Y me pareció muy curioso y lo tenemos aquí con nosotros. Eso lo que genera es que muchos satélites activos tengan que esquivar esta basura y a veces no pueden hacerlo y chocan. Hasta ahora no hubo ningún caso en que se haya implementado el tratado, que es el tratado sobre daños ocasionados por objetos espaciales en el espacio. Esto es en virtud de que los satélites están asegurados y tienen unas pólizas de seguro muy altas, entonces contemplan esto. El caso más importante o el más cercano que tenemos es el de un satélite Cosmos ruso que estaba fuera de servicio, que chocó contra un satélite norteamericano y que sí estaba activo, que era un satélite de comunicaciones, y la compañía de seguros tuvo que pagarlo como nuevo el satélite. Y después están los daños de los objetos espaciales que reingresan a la atmósfera, que esos también, claro, los que caen indemnización. Y generan daños en la Tierra, claro. Exactamente. Sí, si de repente a alguien le cae un objeto encima del coche y se lo destroza, ¿a quién reclamas si el satélite lo envió un país? Vete a saber con otra legislación. Bueno, ahí los tratados internacionales lo que dicen es que el reclamo es por vía diplomática. Todo lo que sucede en el espacio y con objetos espaciales son los estados los responsables, no los particulares ni las empresas. Así que ese reclamo, si me rompen el tejado, tienen que ir por vía diplomática. El caso que más conmoción trajo y que más daños ocasionó fue en el 78, un satélite soviético que cayó en el norte de Canadá, y ese satélite tenía combustible nuclear y contaminó cerca de 400 kilómetros del norte de Canadá. Por suerte en esa zona no vivía nadie, pero bueno, Canadá exigió indemnización y la Unión Soviética tuvo que pagar creo que $4 millones por la limpieza de esa zona. Wow, es alucinante. A mí el otro gran tema que no solemos hablar en divulgación científica porque es difícil conseguir información es el tema militar. Hay un montón de investigación científica en el ámbito militar. Yo cuando escuché a Juana hablando de todo este espionaje gracias a satélites y de aplicaciones armamentísticas del espacio, digo, bueno, o sea, eso de armas en el espacio suena a Star Trek, pero es una realidad, no es ficción. No es ciencia ficción. Presencia militar en el espacio desde la década del 60. Hay satélites espías, satélites de comunicaciones, sistemas globales de navegación. La gran amenaza que existe ahora es que el mismo espacio se convierta en un nuevo campo de batalla. Las potencias en los últimos años están ensayando con armas como misiles que destruyen satélites o satélites que se chocan unos contra otros. Es algo que se llama kinetic kill o muerte por movimiento. Y a partir de esto, por ejemplo, Estados Unidos decidió crear para fines de 2019 una nueva fuerza armada en el espacio llamada Space Force. Lo que hasta ahora veíamos en las películas comienza a ser realidad. Y también hay un tema de estrategia militar que habla de lo primero que tiene que hacer que tenía que hacerse en un enfrentamiento es dejar ciego al enemigo, y para dejar ciego al enemigo es fundamental destruir sus satélites.
Lo que ocurre en el espacio, a diferencia de Star Wars o Star Trek, es que cuando uno dispara un satélite no desaparece, se convierte en basura y esa misma basura puede golpear a satélites propios. Pero igual los tratados internacionales prohíben la carrera armamentista en el espacio. Lo que proponen es un uso pacífico del espacio que por 60 años se logró. Esperemos que siga. Y luego hay una órbita muy importante para las comunicaciones, es la órbita geoestacionaria, ¿no? Que está, creo recordar que a 36.000 kilómetros, una órbita bastante lejana. Como las cosas que giran alrededor de la Tierra muy cerca, giran muy deprisa. Cuanto más te alejas de la Tierra, van girando más despacio, y justo en esa órbita geoestacionaria se ponen a girar a la misma velocidad exacta que la Tierra, de manera que siempre están sobre el mismo punto del ecuador terrestre, ¿no? Esa órbita es tan valiosa para las comunicaciones que está saturada, ¿no? Desde hace años ahí no cabe un satélite más, vamos, si quieres respetar una cierta distancia de seguridad. Y los intereses económicos son muy fuertes ahí. ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, ese es un recurso natural no renovable que está en el espacio. Y desde el derecho lo que tratamos de hacer es de crear normas que obliguen a los países y a las empresas a conservar una cuota de combustible en esos satélites para cuando esté por terminar su vida útil expulsarlos a algo que se llama órbita cementerio, que son 400 kilómetros más lejos de esa órbita a 36.000 kilómetros. Hay un par de cosas que también me resultan alucinantes, porque aquí una vez hablamos de la minería de asteroides, y yo no me lo terminaba de creer esto, que realmente fuera rentable enviar una especie de nave o excavadora a un asteroides para sacar materiales que, por muy extraños que sean en la Tierra y muy caros que sean aquí, enviar una nave, pero es que Juan decía, no, que se está ya trabajando en esto y se está haciendo incluso normativa para regular de quién es este asteroide, cómo se comercializa el material y tal. Sí, ya hay leyes, o en Estados Unidos tiene una ley y Luxemburgo tiene otra ley que permiten la explotación de recursos naturales en asteroides. ¿Para qué estas empresas quieren ir a los asteroides? Para extraer metales pesados como oro, platino, titanio, y después para otras dos cosas, que no es volver a la Tierra y traerlos, sino para ver si se pueden procesar materiales en esos lugares y para extraer agua, porque la exploración de la humanidad del sistema solar está limitada porque todo lo que necesitamos para explorar el espacio lo tenemos que llevar de la Tierra. Entonces lo que quieren hacer con estos asteroides es que sea como gasolineras o estaciones de servicio, como le decimos acá, donde extraer agua. Y como saben, el agua es, si se la descompone, hidrógeno y oxígeno, es el combustible de los cohetes. Claro. Entonces es usar eso, ver si se puede extraer, para seguir explorando el sistema solar. Así que están en ese plan. Y no hay un tratado internacional que contemple esto. Ese es un gran debate que se está dando en el derecho espacial a nivel internacional. Te voy a hacer dos preguntas finales casi de consultoría de abogados, a ver qué pasaría en estos casos. Después te mando la factura. Exacto. Claro, hay satélites, supongo que Google los contrata de alguna manera, o igual son suyos en propiedad, que toman fotos con los que luego hacen pues estos programas o este software de mapeo, ¿no? Y algunos además con una definición tremenda, hasta el punto de que se puede ver la comisión de delitos casi desde el espacio. Se te meten en la cocina de casa, ¿no? Claro. Yo me pregunto si hay alguna norma que regule lo que las empresas pueden ver desde arriba. Bueno, es una excelente pregunta porque, mira, lo que está prohibido hacer desde un avión, o sea, un avión argentino, si quiere sacar fotos de Uruguay, no puede hacerlo, porque es violar soberanía de otro país. Pero en el espacio se puede hacer eso. O sea, pueden sacar fotos de nuestros techos, de nuestros patios a 600 kilómetros. Sí, siempre que te vayas muy lejos puedes hacerlo, ¿no? Qué bueno. Claro, exactamente. Bueno, los satélites como los de Google tienen prohibido comercializar imágenes a unas resoluciones menores a 25 centímetros. Pero los mismos satélites pueden tomar imágenes aún con mayor resolución. Es decir, se pueden distinguir personas. No digo rostros, pero sí personas. Y fue el caso en Estados Unidos de que hubo un crimen y justo el satélite pasaba por ahí, estaba el cuerpo en Los Ángeles al costado de una vía de un chico y su padre lo encontró y claro, él sabía que en Google estaba la foto con el cadáver de su hijo, una foto tomada desde un satélite, y exigió a Google que remueva esa imagen porque se tenía afectado su derecho y su intimidad. Así que
Sí, ese es uno de los grandes debates de cómo se regula esto, si se van a eliminar las personas, si se van a eliminar los autos, y aquí creo que la solución es tanto desde el punto de vista legal como tecnológico. Creo que tienen que dar una solución en conjunto. Qué bueno saber que puedes sacar fotos desde una nave espacial, pero no desde un avión. Oye, la otra es, pues el inicio de una novela de Agatha Christie. Van un argentino y un uruguayo en un viaje de turismo espacial que despega desde China, y el argentino agrede al uruguayo o viceversa. No sé cómo empiezan las discusiones. Por el tango, ¿Dónde presenta la demanda? Por fútbol, seguro. ¿A quién le presenta la demanda? Bueno, ahí estamos ante lo que se llama jurisdicción de objetos espaciales, y hay que depender si es un objeto espacial multimodular. Importa de quién es la nave, dónde ocurre, porque todos los objetos que se envían al espacio conservan la jurisdicción y el control del país. Por ejemplo, si la nave era argentina, eso va a juzgarse en tribunales argentinos, o se va a aplicar la ley argentina. Hace 2 meses ocurrió un caso de una astronauta norteamericana que cometió, aparentemente sería el primer delito cometido desde el espacio, que desde la Estación Espacial Internacional se metió en la cuenta bancaria de su pareja, una agente de inteligencia norteamericana, y desvió fondos. Ese caso de robo de identidad se va a aplicar la ley norteamericana porque ella estaba en el módulo norteamericano. Qué bueno. De la Estación Espacial Internacional. Juan Cruz es abogado especializado en Derecho Espacial. Nos ha hablado desde Buenos Aires junto a Pera Estupiñá. Gracias, Juan y Pera. Un abrazo fuerte. Buena mañana por allí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Javier San Pedro, hasta luego. Hasta luego.